conciencia de quién eres, recordando nuestra verdadera esencia. Y hoy tenemos un entrevistado muy especial que queremos un montón, que se llama Marcelo Martorelli, a ver si se acuerdan. El anterior vivo de conciencia que hicimos con él, que también, bueno, los dejamos ahí en YouTube también subidos. Y él tiene un canal donde ahí también va subiendo todo su contenido, que es realmente un gran despertador. Así que si no lo conocen, ahí vamos a dejar todos los datos de su canal, que tiene también su página web de erx.com. Un gran maestro, la verdad que sentimos como una conexión de almas con Marce. Ahí que nos los presentó también Marce Consentino, así que también saludamos a él, bueno, Gerardo, estamos todos en una gran familia. A ver, ahí no nos está apareciendo si estamos en vivo, a ver si nos pueden decir si estamos, si nos escuchan bien, si se nos ve bien. Acá vamos a ir dejando la página web de Marcelo, que se llama www.erx.org. Esto va a estar en la descripción del video, porque tienen un regalito. Si entran a esa página, van a recibir un libro de regalo, que es el libro de Marcelo, El llamado planetario. Bueno, así que bueno, como estamos todos en este camino de conciencia, realmente es un regalo para el alma y bueno, por eso también para nosotros es muy importante poder hacer este nuevo encuentro con Marcelo. Ahí estamos avisando. A ver, ahí, o sea, nos aparecen todos corazones, pero no nos aparece si están. No llegamos a ver los comentarios, ni uno. No sé qué está pasando con Instagram, pero sí hay lluvia de corazones. Así que bueno, yo calculo. No sé si espera, veamos si está primero Marce conectado. Sí, acá está. A ver, ¿por qué no estamos apareciendo? A ver, si no nos están apareciendo quiénes están en vivo y tampoco los comentarios. Oh, bueno, ahí los vamos leyendo. Ahora, a ver, Marce, ahí, si nos ves. Ay, sí, las veo, las veo. A ver, buenísimo. No se preocupen, vamos a hacer, porque ahora se puso negro de vuelta. No sé por qué, qué es lo que pasa. Sí, está Instagram con el tema de la voz, de las imágenes, no sé que no está Claro, funcionando bien. algo está pasando ahí. A ver, bánquenme un segundito que voy a intentar, a ver, una vez más. Sí. Ahí si quieren los que nos están viendo, que nos llega por pregunta en el box, que nos están... ahí nos siguen ingresando las preguntas. Bueno, si nos pueden decir si nos ahí ven está. bien, si nos escuchan bien. Eso, a ver si lo ves bien, si nos escuchan bien a los dos, si nos ves bien, está todo bien, le damos para adelante, total las escucho. Sí, acá está llegando el box de comentario y pone que sí, que se los ve bien. Bueno, así, perfecto, entonces vamos para adelante. Vamos para adelante, vamos. Así es. Nos vamos para arriba, Leve y yo, así que bueno, empezamos a aprender en conciencia. Así es. Bueno, mis reinas, vamos a... Sí, yo también compartir con ustedes siempre es algo maravilloso y desde el corazón, sin lugar a dudas. Así que bueno, creo que hay algo importante para hoy que traje como siempre, viste, esos regalitos que a mí me gusta hacer. Entonces, bueno, el regalito es el tema siguiente, a ver qué les parece, a ver cómo lo sienten, cómo lo ven. El título de la charla de hoy sería Del egocentrismo al almacentrismo. Ay, qué hermoso, sí. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, un concepto nuevo que es el almacentrismo que quiero introducir por la importancia que considero que tiene, que es empezar a vivir desde el alma y no desde el ego. Vivimos permanentemente desde el ego. No hay ninguna novedad para nadie. Para todos los que estamos en el sendero, sabemos la importancia que tiene el ego, ¿ok? Y que es el ego el que lleva el control de la realidad, lamentablemente, en la humanidad. Por lo tanto, ¿qué sería el almacentrismo? Es empezar a vivir desde el alma. ¿Y el alma qué es el alma? Acá empieza el proceso en sí mismo. ¿Qué es el alma en realidad? Tenemos que empezar a plantearnos de verdad cómo poder distinguir al alma, porque el alma se transforma en un concepto. Entonces, ¿qué pasa? Ese concepto en sí mismo, en el cual se transforma el alma, está siempre asociado a, por ejemplo, ciertas realidades relacionadas, por ejemplo, con las religiones. Entonces, ¿qué pasa? No entendemos que el alma es algo totalmente tangible dentro nuestro. Y que si nos ponemos las pilas, y llamo ponerse las pilas de verdad, porque nos queremos conocer a nosotros mismos y entendemos que la única salida al sufrimiento humano es empezar a conocernos a nosotros mismos como la clave de la transformación y de la evolución espiritual. Entonces, si nos damos cuenta de eso, nos tenemos que observar, que es lo que hablamos siempre, ¿no?
Ustedes saben que soy un súper enfocado en el punto de la autoobservación, volcado hacia lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Generalmente pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra, y eso se llama incongruencia. Entonces, para comenzar a conectarnos de verdad y decir, bueno, a ver, ¿qué sería el almacentrismo? ¿Qué sería conectarnos con el alma? ¿Cuál sería el propósito y el proceso de esta realidad? Empezar a vivir una realidad más allá del pensamiento. Bueno, pero ¿qué significa eso, Marce? Bueno, estamos hablando de autoobservación y atenta observación volcada hacia lo que pienso. ¿Tomamos conciencia de verdad de lo que estamos pensando? Cada uno tiene que observarse a sí mismo. Si no nos observamos, no hay manera de conectar con el alma. ¿Por qué? Porque vos imagínate esa vocecita que está atrás en el fondo, que susurra desde lo lejos y que, por ejemplo, está yendo a un lugar y te dice, no, mirá, Marce, no entres ahí, que hay mala energía, que no es sano, no sería bueno seguir caminando. Pero vos estás con un diálogo interno terrible en tu mente, en tu front, tenés un diálogo tremendo porque estás tildado o tildado por algo que te está pasando, ¿ok? Y entonces esa vocecita no se escucha porque es un susurro finito que está atrás del diálogo interno que tenemos en la mente. Entonces no escuchamos esa sugerencia, que es la sugerencia del alma, que no entremos a ese lugar. Entramos a ese lugar y nos pasa lo que finalmente intuimos, que era que eso, ¿por qué? Porque no le hicimos caso a nuestra voz interior. El susurro del alma. El susurro del alma, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que prestar atención profunda y no es una atenta observación, vamos a decir, tradicional de observar lo que pensamos solamente. Aunque ya eso ya es muy avanzado. ¿Pero cuánto tiempo podemos estar observando el pensamiento? 3 segundos. A los 4 segundos ya empezás a dispersarte y ya te vienen bombardeos de pensamientos de otras cosas, o te dispersás automáticamente en pensar en otra cosa, en hacer algo y que lo que tengo que hacer esto, lo otro, y ya saliste de la atenta observación. Entonces, ¿cuál es la clave de la atenta observación? Que podamos tener conciencia de enfoque volcada hacia la atención, volcada hacia el pensamiento, para empezar a mínimamente observar qué es lo que nos está pasando adentro. O sea, acá es donde entra lo que nosotros solemos llamar el sendero del discipulado. ¿El discipulado de qué? De tu maestro interno. ¿Quién es tu maestro interno? Tu propia alma. Pero ¿qué pasa? El ego hace lo que quiere. Hace, como decimos vulgarmente, hace lo que se le canta. Toma decisiones y después nos equivocamos y después nos quejamos de las decisiones que tomamos y de lo que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no nos estamos autoobservando. Y el observador aún no ha nacido, que es lo que puede emerger de la dualidad del pensamiento. El pensamiento en sí mismo tiene una esencia dualista. Mide todo en términos de bien, mal, lindo, feo, blanco, negro. Entonces todo el tiempo oscilamos y vamos, como esa frase maravillosa de Tagore que dice que el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar. Que es el número 3, si querés, también. ¿Se dan cuenta, chicas? Entonces tenés el 1, tenés el 2. Golpeamos permanentemente en esa dualidad de la mente. ¿Por qué? Porque la raíz del pensamiento es dual. Dentro de esa lógica dual está el mundo del sufrimiento. Por lo tanto, a través del mundo del sufrimiento vamos a vivir permanentemente en ese estado de turbulencia emocional adentro nuestro. ¿Y dónde está la libertad? ¿Cómo podemos salir a la libertad? Estando más allá del pensamiento, o sea, colocándonos en el observador, pero sin justificar y sin condenar lo que estoy viendo en mi mente. Ahí empieza el proceso. Después vendrá la conexión con el alma, que es mucho más avanzado. ¿Por qué mucho más avanzado? Porque si no aprendiste a observar lo que pensás, después lo que sentís, que serían tus emociones, después lo que decís, si querés, y lo ves en términos de los centros, es el centro laríngeo, y finalmente lo que haces, que sería el centro básico, o sea, nos empezamos a dar cuenta la importancia que tiene toda esta alquimia profunda que se produce en el interior, pero que somos totalmente desconocidos de nosotros mismos. Por eso la humanidad está como está y en el estado donde está y lo que estamos viviendo planetariamente. ¿Por qué sucede todo lo que sucede? ¿Por qué los gobiernos se manejan de esta manera? ¿Por qué no ayudan a la gente? ¿Por qué no tratan de trabajar por un mundo mejor, por una humanidad mejor, por un pueblo mejor? ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque no nos observamos. Porque no, los valores no están por delante, está lo que el ego quiere. Entonces, si se acuerdan, chicas, la otra vez hablamos acerca del carruaje, ¿no?
que era que decíamos que existe un carruaje, el cual tiene sus caballos, que sería el cuerpo emocional, tiene su cochero, que sería el cuerpo mental, y su pasajero, el cuerpo del alma. Todo el carruaje entero completo sería el cuerpo físico. Entonces tenemos cuerpo físico, todo el carruaje entero, el cuerpo emocional, los caballos, el cuerpo mental, el cochero y el pasajero que está dentro de la carroza o del carruaje, el cuerpo del alma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y prestemos atención porque es súper importante. Generalmente, lo que sucede es que los caballos se desbocan. ¿Qué significa? Se desbocan las emociones. Por lo tanto, el cochero, la mente, no controla las emociones. Y al no poder controlar las emociones, ¿a dónde va a parar el carruaje? O sea, tu cuerpo físico, emocional, mental y del alma. A cualquier parte. Primer nivel es eso. Primero es el desboque de las emociones. Un ataque de ira, me enojé con mi hermana, me enojé con mi hermano, me enojé con mi tío, con mi sobrino, con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, con mi esposa. ¿Ok? O sea, y eso es normal. Es la actitud natural que tiene la gente. Pero, ¿podemos modificar eso? ¿Podemos estar más allá del conflicto que se genera dentro de nuestra conciencia a través de, por ejemplo, un ataque de ira? ¿Podemos controlar un ataque de ira? Entre comillas, controlar. Primero tenés que observar lo que te está pasando, porque ni te das cuenta que te está pasando, que te pusiste nervioso, o que te enojaste, o que te peleaste con el vecino, ni te diste cuenta de que te sacaste porque vos considerabas que tenías razón. Entonces, ¿qué pasa? Nos paramos adentro de esa lógica, que es una lógica totalmente creada por el sistema, para que pensemos de determinada o cual manera, para que nosotros no nos podamos conectar con nuestra propia alma. Por lo tanto, ese discipulado profundo, y atención con lo que voy a utilizar ahora, con las palabras que voy a utilizar ahora, ese discipulado profundo que debe establecerse entre nuestro maestro interno, que es nuestra propia alma, que apenas es un susurro para nosotros, en ese establecimiento de esa comunicación empieza la verdadera evolución y el verdadero trabajo interno. Recién ahí. ¿Por qué? Porque vas a empezar a hacerle caso al alma, que es hacerle caso a tus valores, que es hacer los valores del alma. Los valores del alma son lo mismo que los valores de la personalidad, de ninguna manera. Ojalá lo sean, ojalá. Pero fíjate el nivel de modestia que tiene que tener la personalidad. Volvemos al carruaje. Entonces, ¿qué pasa con el cochero? La mente. Cuando las emociones se desbocan, o sea, los caballos se desbocan, las emociones se desbocan, el cochero, la mente, no controla las emociones. Entonces, el carruaje va a parar a cualquier parte. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que sí, la mente, el cochero, controla los caballos, o sea, que controla las emociones, y se dirige a dónde. Ay, chicas, están ahí, ¿no? Porque no las veo. Sí, estamos ¿Están ahí? acá. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ¿a dónde va a parar el carruaje? ¿Te das cuenta? Si el cochero está controlando los caballos, las emociones, supongamos que si ya hay una evolución mayor, aprendimos a controlar nuestras emociones, y eso vuelvo a repetir entre comillas, entonces, ¿qué pasa en el siguiente nivel? ¿Ok? El cochero va donde quiere. El cochero, ¿quién es el cochero? El yo, el ego, la personalidad. ¿Ok? Por lo tanto, el cochero, el ego, la personalidad que está en la mente, que es la conciencia de la personalidad, no la conciencia del alma, ¿ok? Toma el control de la realidad. ¿Y qué pasa? Porque ¿quién es el único que sabe a dónde tenemos que ir? El pasajero. El alma. El alma, exactamente. Sin embargo, el cochero cree y toma la decisión de ir para adelante sin tener la suficiente modestia, porque no llegamos a los niveles de la humildad en ese aspecto, y la humildad no se puede construir, es algo que tenemos que forjar a través de una actitud modesta, pero no podemos de manera directa construir la humildad. Entonces, a través de esa modestia, tener la suficiente modestia para darse vuelta sobre sí mismo, quien el cochero, la mente, y preguntarle al alma a dónde hay que ir. Por eso quiere ir donde quiere la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos terminamos transformando en gente que sigue a gente que no sabe a dónde va. ¿Te das cuenta? Entonces empieza ese proceso. ¿Por qué? Porque nos desconocemos a nosotros mismos. Porque tenemos que darnos cuenta que tenemos un maestro adentro, que es nuestra propia alma. Y que si no le hacemos caso a nuestra propia alma, vivimos la vida que nos toca vivir. Que es maravillosa de todas maneras, pero que podríamos vivirla mucho mejor y eso te lo garantizo. Se los garantizo a las dos. Pero ¿cuál es ese
nueva forma. Bueno, ¿y dónde está entonces, Marce, la felicidad? ¿Dónde está la realidad, la verdadera felicidad? ¿En qué consiste la verdadera felicidad? La felicidad tiene su propia velocidad, tiene su propio dinamismo, tiene su propia lógica. ¿Ok? ¿Qué significa? Que ella viene, se posa en vos, te deleita con su belleza y después se retira. Cuando uno quiere perpetuar esa felicidad, es cuanto más la pierde. ¿Por qué? Porque es libre, porque goza de su propia libertad, porque pertenece al reino de esa realidad, ¿ok? Al reino de esa felicidad, a ese estado emocional y conciencial, si querés, cuando somos conscientes de la felicidad, cuando la mente es consciente de la emoción y ahora es consciente de la felicidad, puede empezar a establecerse, pero eso está más allá del mundo del pensamiento. Por eso vivimos en un estado de sufrimiento permanente y el sistema se ocupa en que no tengamos conciencia del alma, conciencia de nuestro maestro interno. Por eso va a destrozar siempre lo que es el discipulado interior, lo que yo llamo el discipulado interior, que es cuando el ego, la personalidad, acepta con profunda modestia los dictámenes del alma de su maestro interno. Y ahí viene la relación famosa, y ya entro en una nota maravillosa, que es la nota crística, que es decir, bueno, es el Cristo con sus discípulos, pero dentro tuyo. ¿Ok? Entonces empieza otra verdad, otra realidad. Fíjate qué pasa con el proceso de la sabiduría. ¿Cómo llegamos a la sabiduría? Primero existe la información, simplemente es una información. Después viene el cotejar esa información, que sería el conocimiento, que sería netamente mental e intelectual. Y finalmente la sabiduría, que es cuando el conocimiento lo tamizamos por el corazón. Eso da lugar a la sabiduría. Entonces vamos de vuelta. Información es lo primero que viene. Después viene el conocimiento, en el cual todavía no hay un discernimiento claro en nosotros de para dónde tenemos que ir, de qué decisiones que tenemos que tomar. Y después viene el próximo nivel, que es el más importante y trascendente, que es la sabiduría. Cuando ese conocimiento es tamizado por la sabiduría del corazón, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa en la humanidad? Vivimos en el mundo del conocimiento. Pero ¿y la sabiduría, Marce? Y no hay sabiduría, porque no está fundida con el corazón. ¿Por qué? Porque nos desconocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos conectamos con el alma. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es el alma, cómo está conformada, cómo está estructurada, entre comillas la palabra estructurada, o sea, y entender bien lo que significa qué es el alma. El alma opera en términos de ideas, de extractos, de síntesis, ¿ok? No de memoria tradicional. Posee el alma una memoria del alma, la cual son síntesis. Y esa síntesis, esas ideas forman la lógica del pensar, la lógica del razonamiento, de por qué vos asociás tal o cual idea. ¿Por qué vos asociás esto con esto en el mundo de las ideas? Es por lo que tenés aprendido en términos de alma, en términos de tu memoria del alma, que no es en forma del pensamiento, es en forma de las ideas. Bueno, a ver, pero Marce, ¿qué diferencia hay entre una idea y un pensamiento para poder entender este concepto? Perfecto. La idea sería el filamento de una lamparita de las viejas. El filamento es la idea. La luz que rodea toda la habitación es el pensamiento. Para poder comprender cómo se diferencia. Es la síntesis de la realidad. Otro ejemplo más claro todavía. Miguel Ángel, cuando va a pintar la Capilla de Sistina, ¿qué recibe? Recibe en un segundo la idea que baja del reino de la originalidad a través de su mecanismo, que es el conducto de la inspiración, se siente inspirado, conecta con el reino del original, que está más allá del pensamiento, y se plasma la idea de lo que va a pintar. Ahora después, la mente concreta, eso es la mente abstracta, el mundo de las ideas, el alma. Después la mente concreta, ¿qué hace? Utiliza la técnica. ¿Por qué? Porque el Papa le dice, tenés un año para pintarlo. Entonces, ¿qué hizo? Partió en 365 partes para pintar de a un día, ir pintando la Capilla de Sistina. Mirá lo que es eso. Pero fíjate, ¿cómo recibió Miguel Ángel la obra completa? En un segundo. Fue instantánea. De la originalidad pasó al conducto de la inspiración y vio plasmada en su mente la imagen. Eso es mente abstracta, ¿ves? Eso es síntesis, eso es extracto, eso es el mundo de las ideas, eso son moralejas.
El alma porta moralejas, no porta construcciones de procesos vividos, porta la síntesis de los procesos vividos. ¿Se entiende este concepto? Sí. ¿Lo ven, chicas? Sí. Esto. Entonces, ¿qué pasa? Empezar a indagar en el alma es eso. El alma no es lo que creemos. El alma está en un estado de conciencia superior a la personalidad. Ahora, ¿cómo hacemos para poder entrar en contacto y que, vamos a decir, nuestro discípulo interior, o sea, el ego, la personalidad, tenga la suficiente modestia para escuchar la realidad de la vida del alma y que cada vez ese susurro, como bien dijeron antes, empiece a transformarse en una voz clara y profunda, en el cual empezás a dialogar con tu maestro interno permanentemente. Y en ese diálogo interno nace la evolución. Y hacer el ejercicio quizás de identificar el ego, ¿no? Porque generalmente es como que enseguida nos frena el miedo, las creencias ya limitantes que tenemos, es como el tiempo, ¿quién está hablando? ¿El ego? O nos cuesta ahí ser coherente con el corazón, ¿no? Es como que le hacemos más caso a la mente, a la lógica, que ese sentir tan fuerte del alma que ya te dice cuál es el camino. Absolutamente es así. Entonces, ¿qué pasa? Seguís el camino del ego. Cuando seguimos el camino del ego nos pegamos el palo, asegurado. Porque es el camino de lo que quiero, no de lo que tengo que hacer, no del Dharma. El camino del Dharma es lo que debo hacer. Pero lo que debo hacer en términos de alma, no en términos de ego, no es imponerte algo. Es lo que viniste a hacer realmente. Es el plan que forjó tu propia alma para poder desarrollar el proceso de tu vida en esta encarnación. Entonces, la toma de conciencia, por supuesto, de primero discernir, bueno, ¿cuánto es el ego, cuándo es el alma? Obvio. Pero ¿cuándo es el ego? Y cuando no está alineado a lo que verdaderamente es y te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque si discernís con tu corazón, como bien dijiste, cambia. ¿Te acordás que la sabiduría nace a la luz de tamizar el conocimiento, lo que creemos que es, a la luz de qué? De nuestro propio corazón. Si lo tamizamos por el corazón, como bien explicaste, ahí sí vamos a poder generar un discernimiento correcto. Si no, no vas a poder discernir. ¿Por qué? Porque las voces del ego confunden y generan esa confusión, que es la confusión que genera el sistema en nuestras mentes a través de todo su proceso. Eso es lo que quieren, que nos confundamos. Y ahí es donde empieza el cambio. Cuando vos te das cuenta de eso, bueno, perfecto, está bien. ¿Cuál es la salida, Marce? Y conocerte a vos mismo, no hay otra. Lo que decía, ¿no? El oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, la clave entre todas las claves. Bueno, si hubieran escuelas de conocernos a nosotros mismos, ¿cuán distinta sería la humanidad? ¿Qué tipo de vida viviríamos? ¿Por qué existe la pobreza, por ejemplo? Con toda la abundancia y la riqueza y la prosperidad que hay en el mundo, ¿por qué? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué no se reparte? ¿Por qué? No tiene sentido, porque no nos manejamos a la luz del alma. Entonces está la posesión tomando control de las cosas. Todo es por posesión, chicas. Ni hablar si lo metemos en el tema de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el tema famoso de los celos. Terrible. ¿Entendés? ¿Eso trabaja para el amor? A ver, planteémonos la verdad. ¿Trabaja para el amor incondicional? ¿O es un amor condicional el que vivimos? Condicional. Si yo me pongo celoso de mi pareja, es condicional. Basta, se acabó, no hay amor incondicional y mucho menos amor crístico. ¿Por qué? Porque la lógica que utilizamos es saco uno, pongo otro, fíjate. Saco uno, saco una persona, pongo otra. No, esto no lo quiero más. No, listo, se acabó la sexualidad, bueno, listo, perfecto, a buscar otro. Entonces no sobrevive la amistad, que es lo que de verdad. No el amiguismo, voy a hacer una diferencia muy importante. ¿Está mal tomar mate con los amigos? ¿Está mal tomarte una cervecita y comerte una pisita? No, no está mal. Está maravilloso, pero no es amistad, eso es amiguismo. Porque ¿qué están hablando? ¿Están hablando cosas profundas? ¿Estamos hablando cosas profundas o hablamos pavadas todo el tiempo? Y perdemos el tiempo hablando de frivolidades y de superficialidades. En vez de lo único que tendría que importar es nuestra propia transformación y servir a los demás. Ayudar a los demás a que ellos cambien también. Simplemente siendo un ejemplo viviente de tu vida, de tu realidad, de tu propio autoconocimiento, por haber intentado por lo menos despertar a una realidad superior. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ¿qué pasa con las relaciones interpersonales? Vamos a meternos ahí en el tema urticante. ¿Amamos? No amamos, queremos.
Es terrible, porque mirá el nivel de hipocresía que manejamos. No amamos, queremos, no, sí, yo te amo, no amas nada, lo querés, lo posees al otro. Amor sería dejarlo libre, ¿no es cierto? O sea que si está con alguien tendría que estar todo bien. ¿Pasa eso? No, de ninguna manera. No hay conciencia absoluta de lo que verdaderamente es el amor incondicional. Y nos llenamos la boca hablando de Cristo, del amor incondicional, cuando en realidad esa realidad no la vivimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vivimos? Bueno, tomemos muy bien, por eso estoy hablando de esto, por esto que comentaste recién, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la personalidad? Pasa que no discernimos de verdad. ¿Esto es amor? No. Si poseo y no quiero que el otro esté con otra chica, no, está mal. O con otro chico, está mal. Porque no vamos a tener nunca un estado de conciencia que supere la posesión, que es la dueña de todos los males. Fíjate, guerras por posesión, el poder político por posesión, poder económico por posesión. Fíjate que es la raíz de los males. Por supuesto, la raíz es la posesión de ese árbol que después da lugar a los celos como frutos, a los despechismos, a las venganzas, a las envidias. ¿Te das cuenta? La raíz de ese árbol es la posesión. Arranca en la propia Entonces nos familia, dejamos como poseer, por supuesto, obvio, ahí empieza, pero tiene la culpa nuestra familia, fíjate, porque si no le echamos la culpa a nuestros viejos, pobres viejos, ¿entendés? ¿Tiene la culpa? No, ellos también fueron manipulados por la sociedad, o sea, por el sistema, no por la sociedad, por el sistema, Claro. ¿entendés? Porque el sistema manipula todo, por la educación, la pésima educación que tenemos. Ojo que la educación académica también tiene lo mismo, porque trabaja para la competencia, no para la cooperación. Cuando deberíamos enseñarnos a cooperar las universidades, a trabajar en equipo de verdad, ¿entendés? Para ser una unidad. Fíjense en esto, chicas, de memoria esta es implacable para mí. ¿Cuál es el propósito del amor? A ver. Fíjate que las dejo mudas. Pero lo saben, ¿eh? Lo saben. La unidad. Correcto, la unidad. La unidad es el propósito del amor. Bien. Y ahora vamos a un nivel más, esta es nueva. ¿Cuál es el propósito de la unidad? Integrar, es difícil, ¿eh? o sea, integrar lo que sería la oscuridad y la luz, es como volver a la fuente, volver a No, la ya está. esencia. Ah, eso es unidad. Está Es perfecto, unidad. pero es unidad en sí misma. El amor incondicional. No, ya lo es, porque es Ya unidad. lo es, Si hay unidad, hay amor claro. incondicional. Exacto. Es eternidad, eternidad, el qué propósito hermoso. de la unidad. Vivir en una realidad eterna consciente de que nuestra alma es inmortal. No es eterna, es inmortal. Es para largo, para trabajar eso. Hay una gran diferencia entre inmortalidad y eternidad. El espíritu es eterno, el alma es inmortal. El espíritu es el corazón del alma. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos esto y decimos, pero entonces hay otro nivel más, después, claro, por eso el almacentrismo. Después sería el espiritucentrismo, si querés, o el cristocentrismo, que me gusta más. Que es estar centrado en la lógica del pensamiento, de la idea, de la maravilla, de esa super ultra sensibilidad que es la crística. Por eso, cuando empezás a indagar en el amor, te das cuenta de verdad que no amamos. Entonces, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿No hay amor en la humanidad? Sí, hay amor igual, hasta en esa posesión, hasta en ese querer, pero distingamos la diferencia, que eso es lo que no pasa, que es esto que vos decías, no discernimos, entonces nos confundimos. ¿Por qué? Porque el amor incondicional, el amor crístico trabaja para el alma, la posesión trabaja para el ego. A poseer al otro, es mío el otro no lo comparto, el otro no se comparte. ¿Te das cuenta? Entonces ahí empezás a darte cuenta de lo que pasa. Entonces, ¿cómo es? Pero rompes todos los paradigmas, Matze, ¿qué me está diciendo? Estás rompiendo la sociedad, la familia, no, todo lo contrario. Mirá cómo está la familia. Las parejas se separan todo el tiempo, ¿por qué? Porque quieren ir a curtir con otros. Si no, lo que pasó toda la encarnación, subterranismo le llamo yo, que significa generar amantes. Y vamos a entrar en el tema de los amantes, pero no de los amantes desde ahí, sino el verdadero amante que era el que hablaba Platón. Vamos a decir, en el gran banquete de Platón, en su introducción, comenta algo extraordinario, que a mí me llegó mucho y me rompió la cabeza en su tiempo, y después empecé a trabajarlo internamente,
que era que existía la ciudad de los tiranos, la ciudad de los simples, ¿ok? Y finalmente la ciudad de los complejos, en donde vivía Sócrates y Platón, por ejemplo, donde vivía todos los iniciados, vamos a decir así. En ciudad de los simples, ¿ok? Que era simplemente ciudad de los favores, se la reconocía también, se vivía una realidad, que sería, si querés, el discipulado. Y en ciudad de los tiranos, que es la que quedó, lamentablemente, que se infiltró en ciudad de los simples y en ciudad de los complejos, terminó destruyendo todo y terminamos viviendo en ciudad de los tiranos. Porque, ¿qué pasaba en ciudad de los simples? Cuando bajaba Platón, enviado por Sócrates, bajaba Platón a buscar a los preparados en ciudad de los simples, ¿cuál era la clave y cómo discernía Platón para poder decir esta persona está preparada para llevar la ciudad de los complejos? ¿Cuál era la clave? Que fuera un amante. ¿Pero cómo un amante? Entonces, ¿qué significa? ¿El amante como lo entendemos vulgarmente? No. Un amante de amar, que es el que ama, no el que toma del otro, el que da. ¿Se entiende? Entonces, si vos dabas y vos amabas, y no te importaba si te aman o no, porque acá por si yo te amo, vos me tenés que amar a mí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso trabaja para lo espiritual realmente? De ninguna manera. Eso no es espiritual, eso es ego al palo. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjense chicas, la trascendencia que tiene esto que estamos hablando. Porque si vos te metés de verdad, ¿por qué? Solamente elegía Platón a los amantes. ¿Qué significa? Las personas que estaban preparadas para dar sin esperar recibir. Esa se la llevaba arriba Ciudad de los Complejos. ¿Ok? Que eran la ciudad de los iniciados, de los despiertos, si querés. ¿Entendés? ¿Por qué? Pero en Ciudad de los Simples los encontrabas, que no era Ciudad de los Tiranos. Los iba a buscar a Ciudad de los Simples, donde simplemente se ayudaban unos a otros. Compartían. No eran tacaños como en Ciudad de los Tiranos. ¿Ok? Era un intermedio, que sería ¿qué? La actitud discipular. Cuando nos transformamos en discípulos de nuestra propia alma. Cuando somos iniciados, Marce, entonces, y cuando ponemos los pies en nuestra alma y nuestra cabeza en el espíritu. Nuestros pies en nuestra alma y nuestra cabeza en el espíritu. ¿Y qué sería eso? El reino de los cielos, como lo diría el maestro, entre maestros. Nuestros pies en nuestra alma. Y ahí está el almacentrismo. Ya no me centro más en el ego, me centro en el alma. Empiezo a vivir la vida desde el alma. Empiezo a conectarme desde el alma, empiezo a vivir las relaciones humanas desde el alma y trabajo para construir relaciones eternas, no relaciones mortales que mueren en esta vida. O puede morir dentro de 2 meses porque mi señora está con otro chico y no sobrevive la amistad. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Esto es empezar a despertar, ¿ves? Y digo, pero entonces no amamos. Díganme, perdón. No, digo, qué Díganme, difícil chicas. que es muchas veces poder, de alguna manera, dominar al ego, ¿no? Porque uno quiere vivir desde el alma, pero como que está siempre la personalidad ahí, que por miedo, por siempre de alguna manera la mente te termina, Es quiere así. agarrar el control, entonces no te deja sentir. Y no puedes hacer Exacto. realmente por supervivencia, ¿no? Exacto. Mirá, vamos a verlo desde otro ángulo también, que les va a quedar también bastante claro para que se vaya englobando todo esto. Fíjate, ¿el plexo ama? Y la respuesta es no. El plexo quiere. Vivimos desde el plexo, o sea, desde el diafragma para abajo, con los centros inferiores. Y todos decimos, sí, yo estoy en el centro cardíaco, ahora estoy expresando desde el centro laríngeo, vivo en el tercer ojo todo el tiempo, viendo el futuro, y me conecto con los maestros en el centro coronario. Te garantizo que eso es toda una ilusión y un maya terrible del ego, y yo le llamo un astralismo a todo eso. ¿Por qué? Porque es una visión astral de la realidad que es como mira el plexo. Ahora, ¿cuándo amamos? Solamente con el corazón. El corazón ama, no siente. Miren eso, chicas, ¿eh? El corazón ama, no siente. El que siente es el plexo. ¿Se entiende eso? Entonces, el corazón ama, no se cuestiona nada. No es me quiere, no me quiere, siento, no siento. No hay nada de todo eso. Eso pasa en el plexo. ¿Y eso qué es? Eso es querer, eso no es amar. Y eso tiene que estar claro en nosotros. Porque amar es a-mor, sin muerte. Esa relación no puede morir si hay amor. Y si muere en vos, sacás a uno y pones otro, en vez de pongo, pero no saco, quiso el maestro entre maestros. Tomémoslo como ejemplo, ¿no? Puso a toda la humanidad dentro de su corazón. Mirá lo grande de su corazón. Mirá que chiquito nuestro espacio que ponemos en una sola persona.
El gran ¿Y cómo maestro activamos, entre Marce, ese maestros. corazón Sí, crítico? ¿Cómo activamos decime. ¿Cómo ese expandimos corazón nuestro crítico? corazón? Sí. Bueno, para expandir nuestro corazón tenemos que empezar a darnos cuenta de todas estas cosas y primero que nada autoobservarnos a nosotros mismos, hacia lo que pensamos, esto que decimos, a ver qué estoy pensando, tengo malos pensamientos, tengo malas actitudes, ¿cómo me comporto ante el mundo? ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Soy buena persona o no? Fíjate, ¿qué es lo que no abunda, ni hablar en nuestro país? ¿Qué es lo que no abunda? La autocrítica. ¿Te das cuenta? La criticamos para afuera, pero no para adentro. Para afuera todo, todos los demás tienen la culpa de todo lo que pasa. Pero para adentro, ¿hay autocrítica? No. Cuando somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿Qué decía Gandhi? Sé el cambio que querés ver en el mundo, Marcelito. ¿Ok? Le decía el maestro. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que ser el cambio que queremos ver. Uno, ser el ejemplo viviente de esa transformación, de esa realidad. ¿Cómo abro mi corazón para poder expandirlo y generar un vacío, un espacio adentro de mi propio corazón, que es conciencia cardíaca eso? Porque nos llenamos la boca hablando del centro cardíaco y no tenemos ni idea lo que significa expandir el corazón, porque significa superar todos nuestros paradigmas tremendos, que es un paradigma, un sistema de creencias fundamentado por lo que creemos que debería ser la pareja. Así está el mundo, así están las parejas humanas, así está la humanidad, cuando debería ser lo más maravilloso y exquisito del mundo, la pareja humana, la familia humana. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque está totalmente dañada a través de los paradigmas que el mundo mismo creó, que también es parte de la evolución. Pero si queremos despertar, es despertar a una nueva realidad, a una nueva forma de relacionarnos, a una nueva forma de conectarnos principalmente entre lo femenino y lo masculino. ¿Qué pasa ahí? ¿Somos andróginos o no? Y no hablo ni de homosexualidad y otra cosa, no, está totalmente afuera de lo que estoy diciendo. Esto está por encima de esa realidad. El primer Adán era un andrógino. Si lo ponemos a investigar lo que es el paraíso en sí mismo, en su génesis, en su originalidad, el primer Adán era un andrógino, tenía a Eva dentro de él, por eso sale de un costado, como diría la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿entendés? ¿Cuál es la simbología de toda esa realidad? Que es una androginia, pero ¿por qué se separó? Porque se desconocía a sí mismo, porque estaba unido. Entonces, si estaba unido, ¿por qué? ¿Por qué se separó? Porque no se conocía a sí mismo. Entonces debía separarse para poder, vamos a decir, conocerse a sí mismo. De ahí vino lo femenino y lo masculino. Pero eso pasó antes de que nazca el plano físico. Lo que podríamos llamar el tercer día de la creación, ahora estamos en el cuarto. El cuarto día de la creación es el día más denso, en donde se produce la materialización, se materializa la creación misma. En el tercer día vive en estado etérico, en estado de planificación, como una casa. Viste que el arquitecto hace los planos, estaría el tercer día de la creación. Cuando se materialice y la casa está lista, sería cuarto día de la creación. Estamos en el cuarto. Pero ¿qué pasa? Heredamos cosas del tercero y no vamos al quinto. Como no vamos al quinto reino también, estamos en el cuarto reino, mineral, vegetal, animal, humano y el quinto, ¿qué onda? ¿Tenemos 5 dedos? Es el próximo reino de la evolución. ¿Ok? ¿Cómo trabajamos para eso? Almacentrismo. ¿Qué significa almacentrismo? Conectar con nuestro propio maestro interno y darnos cuenta de estos valores tremendos. Ah, sí, pero yo no estoy de acuerdo, pero pregúntate, ¿qué no está de acuerdo? No estoy de acuerdo con lo que dice Marce, no estoy de acuerdo para nada. Yo sé que no vas a estar de acuerdo, yo sé que mucha gente, todo el mundo no va a estar de acuerdo, pero el maestro me decía, recuerda que el mundo no estará de acuerdo contigo si has decidido ser tú mismo. ¿Ok? Y es una verdad grande como una casa. Y nadie va a estar de acuerdo porque ¿qué va a pasar? Va a saltar el ego a decir, no, yo ni un pedo. ¿Entendés? Así. Esa realidad no la quiero. Ya sé que no la querés. Chocolate por la noticia. Yo tampoco la quiero. Desde mi ego, pero desde mi alma sé que la verdad es esa. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces es ahí, pero empezar a saber cuál es la verdad. Ah, no, pero no quiero escuchar la verdad. Y ni hablar cuando te empezás a enfocar en los niveles de la verdad, lo que pasa. Porque fíjate, por ejemplo, yo les digo esta verdad a la humanidad. La humanidad escucha. ¿Qué es lo primero que pasa? La humanidad está cristalizada en esa verdad, en que la verdad es cómo tienen que ser las relaciones humanas. Está totalmente cristalizada. Claro. Está como nos pasa cuando nos dicen una verdad y no la queremos escuchar. En el primer que hay, bueno,
Lo voy a soportar, ya salgo, rompo. ¿Por qué? Porque genera un estado de flexibilidad, vamos a decir, cristalización, segundo nivel, flexibilidad en torno a la verdad. Me flexibilizo en torno a la verdad. Por lo tanto, logro soportar, tercer nivel de la verdad. O sea, logro soportar la verdad, la soporto, pero pesa una tonelada. Cuarto nivel de la verdad, una vez que soporto me doy cuenta, pero bueno, me empiezo a relajar un poco, empiezo a aceptarla un poco más, por lo tanto tolero la verdad. Cuando tolero la verdad, la tonelada que pesaba antes empezó a pesar media tonelada. Bajó su peso específico emocional de esa verdad. Por lo tanto, empieza a pesar menos y ya empiezo a procesarla. Entonces, ¿qué ven? ¿Qué es lo que pasa? Entiendo esa verdad. Recién ahí entiendo, pero entiendo qué es reconocer. Reconozco esa verdad, pero no la comprendo todavía, porque una cosa es entender y otra cosa es comprender. Entiendo la verdad mentalmente, pero comprenderla sería valorarla, o sea, emocionalmente. Entonces tenés un entendimiento mental y una comprensión emocional de la realidad. Cuando la subís a lo emocional y se logra esa comprensión, recién ahí viene la toma de decisiones, chicas. Entonces ahí, cuando comprendiste que esa es la verdad, tenés que tomar una decisión, porque es el momento actual de la humanidad. El egocentrismo o el almacentrismo. ¿Qué camino tomo? ¿La paja o el trigo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué camino tomo? ¿El camino del ego o el camino del alma? Se está definiendo eso en términos planetarios. Y cada uno tiene que elegir qué es eso, el camino del despertar o el camino de seguir apolillando. Si querés término de Matrix, pastilla roja, pastilla azul. Es exactamente lo mismo. Comodidad Tenemos que o tomar la salir decisión. realmente a lo que venimos. O seguir en la Exacto. comodidad Seguir en de la la comodidad. distracción, de como la matriz no quiere, entretenimiento, la Esa- supervivencia, ir detrás de lo que es el dinero solamente, sin propósito. Ustedes están diciendo todo eso. Así vivimos. ¿Por qué? Porque no hay conexión con el alma, porque el propósito, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra el propósito? En el alma. Llegamos al alma, no, el único que sabe dónde tenemos que ir es el propósito, es el pasajero, como les expliqué antes. Otra vez Platón. ¿Entendés? Entonces es entender cuál es la realidad interna importante y cuáles son los valores que manejamos en torno a nuestra realidad. Pero sí saberlo. Bueno, todavía no la puedo pilotear. Bueno, perfecto, pero sé consciente que vas para ahí. Sé consciente que vas para el amor. O seguir jugando el juego de la posesión. Porque como somos tan ignorantes de nosotros mismos, ¿ok? Y somos desconocidos por esa ignorancia de nosotros mismos, no llegamos ni a entender lo que nos está pasando. Y ni a hablar a lo que sentimos. O sea, que es la gran dificultad de la New Age. No hay que sentir, me dicen todos los New Age. ¿Entendés? Lo que se agarran de toda la lógica de la pseudo espiritualidad, que no produce ningún proceso de transformación real, personal, sino es nada más engordar el ego espiritualmente. Entonces el ego espiritual engorda y estalla. Cuando esto significa un nivel de transformación, pero profundo en la conciencia. Que es fuertísimo dar vuelta a todo esto. No es así nomás. Son años de vida, toda mi vida, desde los 20 años que estoy metido en esto. Cuando conocí al maestro Jaco a los 19, tengo 61 hoy, chicas. ¿Entendés? Y recién empiezo. Y ahí entendí lo que decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Indudablemente. Estamos renovando y recomenzando todo el tiempo porque todo el tiempo surgen revelaciones de esta magnitud. Como que creemos que amamos y en verdad no amamos, poseemos, queremos. Y amamos con el corazón, ni pedo decimos que amamos con el corazón, ni a palos es eso. Es con el plexo, porque con el corazón ama y no se cuestiona y no necesita ser amado. Es un amante sagrado, trascendente, puro, noble, un caballero, una reina del reino de los cielos. Eso es caballería celeste. Ahí está el Santo Grial esperándonos. Cuando hablamos del Santo Grial, ¿qué es el Santo Grial, chicas? Es encontrar ese principio sublime, mágico por excelencia, que es el principio de la renovación interior. Pero ¿cómo hacemos para renovarnos? Tenemos que tomar conciencia de lo que somos primero, como bien dijeron ustedes antes. Si no sabemos quiénes somos, no vamos a poder tomar conciencia de a dónde vamos. Primero, O sea, radica en tenemos que cada saber quiénes somos. corazón. Exacto, en cada corazón humano. En cada corazón. Pero cada uno tiene que ser el ejemplo viviente. Ahí está el desafío.
Cada uno tiene que ser un ejemplo viviente de esta realidad y de entender, bueno, a ver, ¿amamos? No, no amamos. Bueno, uy, loco, pará, quiero amar. ¿De verdad querés amar? Sí, poner el diálogo interno positivo. Vamos a ver, ¿cuál debería ser el diálogo interno positivo que deberíamos tener ante este impacto? No, pero yo no quiero eso. Yo no quiero abrir el corazón a todo el mundo. Yo quiero tener a mi pareja y nada más. Perfecto, hacelo. ¿Cómo termina eso? ¿Cómo termina eso? ¿Cómo termina eso? En más del 90% termina mal. O sea, ¿qué significa que termina mal? Que se separan a buscar otra persona. ¿Por qué? Por la sexualidad. Porque se acabó la sexualidad, que por supuesto se acaba. Está totalmente confirmado y comprobado eso. Después de tanta cantidad de tiempo que estás con la misma persona, eso se termina. Pero aceptamos ese proceso, aceptamos lo que implica esa transformación y ese proceso en el interior, nos comunicamos con nuestra pareja cuando empieza a pasar eso y le decimos, mirá, está pasando esto entre nosotros. Tenemos ese nivel de diplomacia y de protección y de entender y de darle valor a la relación para que haya una amistad verdadera y profunda construida del alma, para que pase lo que pase, nosotros vamos a seguir adelante como pareja. Ni a palos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no brilla la amistad en términos de amistad, no de amiguismo. En términos de amistad, la amistad es lo que sobrevive, chicas, de memoria esto. La amistad sobrevive a todo proceso de pareja. Es la única llave y la única salida que yo le llamo la salida hacia arriba. Y repito, no el amiguismo. El amiguismo sigue con la misma lógica, se pone celoso, posee, envidia, despecha, se venga. Entonces, es entender lo que pasa. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo tendríamos que vivir? Escuchá tu alma, descubrí a tu maestro interno y hacete discípulo de él. Ese es el desafío. ¿Y cómo hago para ser discípulo de mi maestro interno? Construir una antacarana. ¿Qué es una antacarana? Marce, un puente entre la personalidad y el alma. ¿Y cómo construyo ese puente? Autoobservándome, observando lo que pienso, sin condenar y sin justificar. Lo primero que hace la mente es justificar. Primero te justificas. No porque sí, pero justifico todo. Eso es lo que hace la mente, el ego. Igual, el ego. Justifica todo. Una vez que justificó todo, de golpe empieza a estar un poco más evolucionado y empieza a condenarse. No, es culpa mía, porque siempre cuando justificas, siempre es culpa de los demás, todo está afuera. Los demás son culpables de lo que me pasa, los demás tienen la culpa, mi pareja tiene la culpa, el mundo tiene la culpa, todos los demás tienen la culpa, vos no tenés la culpa de nada. Yo no tengo la culpa de absolutamente nada. Hacete cargo de tu realidad, hacete cargo de tus errores, de tus miserias humanas. Y no es una miseria humana darte cuenta que no amás y que querés. ¿Qué vino a enseñar el maestro de verdad por excelencia? Eso. Más allá de toda religión y de todo proceso. Ejemplo de qué fue de amor incondicional. De pongo en mi corazón, pero no saco a nadie, pongo a toda la humanidad. Bueno, está bien, el maestro es el maestro. ¿Ok? Entendemos esa verdad. Por eso nos trajo ese legado. ¿Y qué legado nos dejó, maestro discípulo? ¿A dónde? Adentro de nuestro propio interior. Entonces, ¿aceptamos a nuestro maestro interno? No, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque el ego, el discípulo, quiere hacer lo que se le canta a las pelotas. Y no escucha al alma lo que tiene que decirle. Y es eso. Ah, pero a mí no me gusta esto que dice Marce. Y sí, no te gusta tu ego, pero tu alma está feliz, te lo garantizo. A tu ego no le gusta nada lo que estoy diciendo, lo sé. Sí, decime, perdón. No, que No cómo te veo, por cambia eso la no las realidad veo. cuando empezamos a vivir desde el alma, ¿no? Como realmente comienza, que cada uno haga Todo, la experiencia, que haga esto y que empiece a ver cómo cambia la realidad cuando dejamos de poner el ego, de juzgar, de todo. criticar, de observarse. Sí. Exacto, de observarse. Fíjate qué es el despertar. Ahí comienza un despertar. Si vos me preguntás, bueno, Marce, ¿qué es el despertar para vos? Yo te diría lo siguiente. De la misma manera que un ser humano duerme y en ese estado de dormido, vamos a decir, lo llamamos conciencia onírica, vamos a decirle conciencia onírica para poder entendernos. El estado de que me desperté, le vamos a poner conciencia vigílica. Entonces, de la misma manera como en la conciencia vigílica, atendamos bien, programamos un despertador para despertarnos de la conciencia onírica hacia atrás, o sea, el futuro al pasado, o si querés del presente al pasado. Yo programo el despertador para el futuro, ¿ok? Para entender el concepto. Como diciendo, bueno, yo me programo para mañana, poner el despertador para despertarme mañana a las 9 de la mañana porque tengo que ir a trabajar.
Un supuesto, digo. ¿Entendés? Entonces, bueno, me programo el despertador y al otro día me despierto. Estoy en la conciencia onírica durmiendo. Suena el despertador, ring, tum, empieza a entrar la conciencia vigílica y decimos, no, 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 un ratito más que puedo, un ratito más, porque el sueño está buenísimo el sueño. Un poquito más, Marce. Bueno, está bien. Entonces decís que está bien y te quedás durmiendo en la conciencia onírica, seguís soñando. Ahora de pronto tomás la decisión de despertar. Bueno, despierto, pum, me despierto y tengo que ir a laburar. Todo apurado, salgo a laburar. Bien, perfecto. Entonces, de la conciencia onírica me desperté a la conciencia vigílica, ¿correcto? ¿Me puedo despertar de la conciencia vigílica a otro estado? O sea, de este estado a otro estado. Por supuesto que sí. ¿Habría un proceso intermedio? ¿Deberé poner un despertador desde el futuro en mi presente para poder despertarme a otro estado? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Para mí ese es el verdadero despertar de la conciencia. Está bueno, está grosso, ¿eh? Fíjate, es lo mismo que el quinto reino de la naturaleza. Mineral, vegetal, animal, humano. ¿Termina ahí la evolución? No. Además tenemos 5 dedos. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el próximo reino después de lo humano? ¿Querés el angélico, el espiritual? Como lo quieras llamar. ¿Y cuál es el proceso intermedio? Fíjate que hay entre el reino y el reino, hay procesos intermedios entre los reinos. Entre el mineral y el vegetal, un coral. Entre el vegetal y el animal, una planta carnívora. Entre el animal y el humano, el simio, que tiene un ADN, o sea, el chimpancé, que tiene un ADN mínimamente diferenciado. Y del humano en adelante, ¿qué pasó? ¿Cuál es el proceso intermedio? El discipulado, el almacentrismo, para poder lograr el espíritu-centrismo, o si quieres el cristocentrismo. Y empezar a vivir de verdad en Cristo. Quiero recomendarles, chicas, si es que no la vieron, probablemente ya la hayan visto, y quiero recomendarle a todos una serie. ¿Puede ser? ¿Me autorizan? Sí. Sí. Bueno, la serie se llama The Chosen. ¿La vieron? Sí, por supuesto, completa, todas las temporadas. Completa. Bueno, ahora salió, están en el cine la primera, bueno, por eso, ahora salió la 4ª temporada en el cine, y bueno, o sea, está bueno cine allá, ver ¿no? eso. En Estados Unidos. No, en la Argentina ya está en el cine. La están pasando. No sabía. Acá en Pinamar, el primer y el segundo capítulo. El primer y el segundo capítulo Mirá, de la última temporada. bueno. ¿Ok? Así que mírenla porque realmente esa serie es increíble para mí. ¿Por qué? Porque une al maestro, o sea, al Cristo con el hombre. He visto pocas veces que eso se produjera. O sea, que las raíces divinas se entierren en lo humano, que es el propósito de la encarnación. El propósito del espíritu, ¿cuál es? Revestirse con un alma y construir una memoria de síntesis, de extractos, de ideas, de moralejas, para luego revestirse de mente, para luego revestirse cada vez más denso, cada vez tiene más peso, después de emociones y finalmente del cuerpo físico. Y así se entierran las raíces divinas que son el espíritu en lo humano. Y empezamos a conocernos de verdad a nosotros mismos. Porque nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos espíritu que se internó en la materia. Sin embargo, nos identificamos con la personalidad, nos identificamos con el cuerpo físico y creemos que somos el cuerpo físico y que la vida empieza y termina con la vida y con la muerte. Y terminó la historia. Entonces trabajamos para las cosas que mueren. Podemos empezar a trabajar para las cosas que no mueren, para las cosas inmortales, para legar nuestra evolución a los niños del mañana. Pensamos en eso. Estamos trabajando para servir a la humanidad desde nuestro humilde lugar, conscientemente, para darle algo mejor, siendo ejemplos vivientes de esa transformación, como dijimos antes que decía Gandhi, si el cambio que querés ver en el mundo. O sea, si nosotros nos cambiamos, chicas, no pasa nada. Por eso, como bien decía, cuando estás parado en el alma cambia todo. Y sí, empezamos a despertar. Empezamos a caminar, es un bebé caminando en el reino de los cielos. Claro. ¿Te das cuenta? Un bebé que aprende a caminar, y tenemos que aprender a caminar de nuevo. Por eso, viste, en Nacido 2 veces, que dice, ¿qué significa? Que hay que nacer al reino de los cielos. Claro. ¿Entendés?
¿entendés? Entonces, ¿qué es nacer al reino de los cielos? Eso, despertar a una nueva realidad. A una nueva realidad como vista almacentristamente, no egocentristamente, que es lo que vivimos en la actualidad. Entonces se necesitan personas como ustedes, escuelas que empiecen a generar y despertar y que trabajen para generar almacentrismo y que podamos salir del egocentrismo, porque el egocentrismo está condenado a la destrucción, a la muerte, porque la sociedad solamente piensa en términos de una vida y no entiende cómo opera el alma, no la quiere entender y tampoco hay una educación planetaria la cual pueda enseñarnos a vivir de otra manera. Y eso es muy lamentable para la evolución humana. Entonces, está pasando esto. Y bueno, pero nosotros hacemos lo que podemos, perfecto, pero hagamos todo lo que podemos. No solamente lo que podemos. Podemos hacer todo lo que podemos, chicos. Sí. Entonces, bueno, tenemos que hacer ese kilómetro extra famoso, ¿ok? Bueno, hay que hacer ese kilómetro extra. ¿Y cuál es? Y sí, no hay otra salida que autoobservarte. Es la única manera. No, yo no encontré otra. En los años de vida que tengo, hace 40 años que estoy en la enseñanza, no encontré otra manera que funcione, algo que de verdad funcione y que me transforme. Es así. Y bueno, ¿y cómo crees que vos? Sí, ¿es posible salir de la rueda de nacimiento si muere? Me estás preguntando algo tremendo. Podemos estar 2 horas hablando de eso. Porque justo estás diciendo esto de que se está como de alguna manera dividiendo, ¿no? Como que se está, justamente ahora se está dividiendo realmente ya con... Está pasando eso. Sí, dos mundos. O sea, realmente el que elige un camino, el que elige el otro. Entonces yo creo que ahí tiene que ver. Exacto. Es que es exactamente eso lo que está pasando. Por eso nos está pasando a todos. A todos nos está pasando. A los que están intentando ser algo más que un hombre y que una mujer, y a los que están simplemente sumergidos en el sistema, que es más del 90%, del 99%, te diría, de la humanidad, lamentablemente, que no escucha otra cosa que lo que ve y lo que le propone el sistema. Y la clave es empezar a despertar, por eso no quieren que pasen estas cosas, por eso boicotean todo esto generalmente, y por eso somos tan pocos. Porque no les conviene, y si no nos matan, ¿entendés? Como pasó con Gandhi, como pasó con Martin Luther King, como pasó con Lenin, como pasaron con los grandes de toda la vida, o los someten, o los inculpan, ¿entendés? De cosas que nunca, en serio, que nunca cometieron, ¿entendés? Pasan esas cosas, ¿por qué? Porque el sistema no puede tolerar esta revolución, con guión, evolución, es una reevolución, chicas. ¿Por qué? Porque no es hacia afuera, no es con armas, no es con violencia, de Troya, es hacia adentro. Corazón, ¿no? Es maravilloso. Pero quiero volver a esta otra pregunta que me hicieron antes, para tratar de tirar una síntesis chiquitita de eso para poder llegar. Mirá dónde está lo que preguntaste, lo de la rueda del samsara. Podemos estar por arriba de la rueda del samsara, sí, pero mirá el proceso que hay. Comienza el discipulado. Primera etapa, discípulo primario. La voy a hacer rapidísimo. Síntesis, sin explicar cada una de las etapas, eso da para, o sea, en cada etapa hablar un montón. Pero vamos a hacer una síntesis para poder llegar y para que vean a dónde está eso que preguntaste. El discípulo primario tiene que evolucionar y transformarse. ¿Para qué? Para poder aceptar que tiene que vivir abajo de la luz del alma, y ahí pasa el segundo nivel evolutivo, que es el discípulo en la luz de su propia alma. O sea, que vive permanentemente 24 horas iluminado a la luz del alma. Una vez que eso sucede, viene la tercera etapa que se llama el discípulo aceptado, que es cuando la personalidad acepta, el ego de la personalidad acepta al maestro, el maestro ya aceptó de por sí al discípulo, por eso está con él, sea el discípulo que sea lo desastroso que sea ese ego, haya sido contaminado por la familia, por la sociedad, por lo que sea, ¿ok? Porque ya lo aceptó. Por lo tanto, es la aceptación que el discípulo, el ego, la personalidad, tiene que aceptar a su maestro interno. Cuando esa aceptación se produce, ahí viene recién lo que vamos a llamar la primera iniciación en los misterios, que es otro sendero, otra autopista. La primera autopista es el discipulado, y después el sendero iniciático. ¿Qué pasa en la primera iniciación? Vamos a decirlo en términos críticos, en términos de libertades y en términos de magia. En términos de libertad es la primera gran libertad, libertad física,
que está relacionada con, principalmente en términos de magia, con la magia sexual, no con la sexualidad humana tradicional, sino con lo que te lleva a conectarte con tu propia esencia divina. Sigo, no es para hablar de eso ahora, aunque sé que es el tema de los temas. En términos crísticos, ¿qué sería el nacimiento? ¿El nacimiento de qué? La Navidad. ¿La Navidad de qué? De una célula crística en tu propio corazón. Esa sería la primera iniciación en los misterios. Mira, ¿dónde está eso? Segunda iniciación en los misterios, bautismo. ¿Ok? ¿Qué pasa en el bautismo? ¿Qué significaría el bautismo? ¿Qué sucede? Bien, en términos de libertad, es libertad emocional. Nos liberamos del tironeo emocional de la realidad, que es permanente y es en donde está clavada la humanidad, en el sentir. Por lo tanto, no ama. ¿Ok? Entonces tenemos la libertad emocional, segunda iniciación. En términos de magia, magia de redención, en donde la magia de la sexualidad se transmuta y se sublima al nivel de una magia de la redención que está vinculada con el aprender a personarse a sí mismo y a redimirse. Esa magia de redención, en términos crísticos, es el bautismo, que todos conocemos. Primera iniciación la Navidad, segunda el bautismo. Vamos a la tercera iniciación, y acá es donde nos acercamos al logro entre los logros, que representaría en términos de libertad, es libertad mental. Es la liberación de la necesidad de pensar. No necesitamos más pensar porque vivimos y aprendemos a través del reflejo, porque aprendimos a colocarnos en el observador y no estamos sumergidos dentro de la sustancia que compone al pensamiento, que nos genera el diálogo interno, que nos tortura por siempre y genera sufrimiento. Cuando emergemos, generamos el observador, y cuando empieza a crecer ese observador en conciencia, logra conectarse y construir una antacarana, un puente con nuestra propia alma. Tercera iniciación, entonces, libertad mental. En términos de magia, dijimos magia sexual, magia de redención, magia de la libertad de la mente, magia de la libertad mental. Después nos vamos, entonces, en términos crísticos, decíamos Navidad, bautismo y transfiguración, la transfiguración de Jesús. Miren lo que significa eso, que es que, Padre, haz tu voluntad, más no la mía. ¿Qué? Alma, haz tu voluntad, más no la mía, más no la del ego. Recién ahí viene la iluminación. Tercera iniciación. Y ahora te voy a responder tu pregunta. Cuarta iniciación, crucifixión. Libertad del alma. ¿Cómo libertad del alma? ¿El alma se libera también? Sí. Ahí se libera de la rueda del samsara recién. ¿Qué significa? La disolución de la conciencia del alma. ¿Ok? ¿Cómo la disolución? ¿Pero cómo se disuelve la conciencia del alma? Sí. El alma posee una sola existencia, pero X cantidad de vidas. Cuando aprendes y llegás a este nivel evolutivo, ahí es donde te liberás de la rueda del samsara, de la rueda de nacimientos y muerte, de la rueda de las reencarnaciones. Ahí viene la disolución de la conciencia del alma. Bueno, en términos de libertades, y la libertad, la magia de la libertad es nada más ni nada menos, que ya estás iluminado y te liberás de la necesidad de reencarnar. No reencarnás más. Todavía no sos un adepto, o sea, quinta iniciación, un maestro de la jerarquía, pero vamos hasta la cuarta, porque liberarte de la rueda del samsara es la cuarta. Y en términos críticos, ¿cuál es? La Navidad, el nacimiento, el bautismo, la transfiguración y la crucifixión. Hasta que no crucificas a tu ego, no hay libertad del samsara. Vidas y vidas clavados en la segunda iniciación. ¿Cuál es la iniciación más difícil? La segunda, la que está transitando la humanidad entera. El proceso iniciático no solamente es de un individuo, también parte a un grupo, de un grupo a un ashram, de un ashram a la humanidad. Un ashram son grupos de almas que van evolucionando en conjunto, que están también unidas a almas desencarnadas. Eso es un ashram. Hay 7 ashrams en la Tierra. Que ver con la conciencia solar y con lo que porta cada uno de los rayos solares. Son grupos de almas que están por encima de lo que nosotros podemos comprender. Eso sería la jerarquía espiritual planetaria. Así que bueno, te respondí que es estar más allá de la rueda del samsara. Exacto, sí, no, y quedó muy claro. Se me vino la imagen de la película de Buda, que no sé si la vieron, la parte donde él se ilumina,
que justamente se le aparece a él mismo enfrente y le cuesta como decir, bueno, tampoco soy esto, es como matarse a uno mismo, ¿no? Como, no me ¿Qué es eso? reconozco. Exacto. Exacto. Porque ya no se reconoce como ego. El ego se Claro, fundió con falta el la maestro. personalidad, O sea, la el crucifijo. discípulo. Y vos fíjate, hay un libro maravilloso que yo recomiendo mucho de Hermann Hesse, un conocidísimo Mm. escritor, premio Nobel, ¿ok? Que escribió un libro que se llama Viaje a Oriente. Yo lo recomiendo mucho, juntamente con Narciso y Golmundo, Demián, Siddhartha, pero este en especial. Ah, Porque bueno, un poco espoleando, un poco me gusta ilustrar esto. El libro, el libro Viaje a Oriente representa todo un camino y el sendero en donde van un grupo a la India a hacer una investigación y a generar un viaje iniciático supuestamente, un viaje de transformación. Resulta de que había un maletero que llevaba las maletas a todos, que era como si fuera el último lejón del tarro, adelante de toda la gente, y Hermann Hesse, que es el autor, era uno de los participantes. Resulta que, bueno, hacen el viaje, bueno, llegan a la India, a ver, empieza a pasar el tiempo, la gente se empieza a dispersar, a dispersar, a dispersar, a dispersar, y lo único que queda es Leo, el maletero, el que lleva las maletas de todos, el changarín, supuestamente. Bueno, resulta que, para hacerte la corte y todo, resulta que el changarín, finalmente, era el maestro de una de las órdenes secretas más importantes de la India. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, él se desvincula también porque se dispersaron todos y él también se dispersó. Y el changarín siempre en todos los viajes tenía un silbido especial. Un día él caminando por una ciudad escucha el silbido y se da cuenta que es de Leo. Entonces lo busca desesperadamente. Leo lo encuentra y entonces cuando se encuentran por sincronicidad, atención con la palabra, sincronicidad, que creo que le suena, se encuentra con el maestro, pero él no sabe que es el maestro. Él cree que es Leo. Entonces le dice, vení que aquí estamos todos, que en realidad nos volvimos a reunir todos, vení que estamos todos, te invito a la noche a pasar. Entonces, bueno, vienen, va, le da la dirección, va, este es el final del libro. Entonces, todo aquello que el otro, entra Germán Hess, y cuando entra Germán Hess ve que están todos los que conocía reunidos después de 20, 30 años que pasaron, están todos juntos, todos reunidos, todo perfecto, y está por entrar el maestro. Y a Leo no lo ve. Y cuando entra el maestro, el gran maestre de la orden, era Leo, era el chancarín. Wow. Y cuando entra el maestro, le dice que bueno, que para terminar todo su proceso debía tomar conciencia de sus archivos acásicos, o sea, de su memoria del alma, de lo que fue él en vidas anteriores. Entonces lo manda a un lugar subterráneo, a que vaya a la biblioteca acásica física que tenían dentro de la orden y que busque su letra del abecedario en los archivos y que se encuentre a sí mismo y que abra su cajón, que dice Hermann Hesse, y cuando lo abra va a encontrar algo para él, que es la síntesis y el final del libro. Y cuando abre desesperado, va corriendo, va, le abren la puerta, todo desesperado, abre el cajón y cuando abre el cajón levanta y encuentra una estatuita, en donde de un lado estaba Leo, el maestro, y del otro lado estaba él, espalda con espalda, y la estatua se está derritiendo y fundiéndose. Ahí termina el libro. Ah, qué Maestro hermoso. y discípulo Wow, eran uno. Qué librazo, claro. ¿eh? Viaje a Oriente, Germán Hesse, lo recomiendo. Librazo para. Yo le hice una síntesis muy, muy escueta de lo que verdaderamente, del contenido profundo que tiene ese libro. Pero bueno, es eso. ¿Pero qué es maestro y discípulo son uno? El alma y la personalidad tienen que ser una, pero están destinados por el sistema a separarlos, para que no se unan. ¿Por qué? Porque si no, no te pueden manipular. Claro. ¿Te das cuenta? Y eso está diseñado para separar el alma de la personalidad. Por ignorancia, sí, por ignorancia, que es lo que sufrimos, una ignorancia profunda en la conciencia. Pero bueno, ¿qué les parece, chica? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Sí, Yo sigo, ¿eh? sí. Yo creo que como esto de conectar con el maestro me parece lo más importante porque nos acorta el camino y no estamos como sufriendo, o sea, es uno la elección, ¿qué queremos? Claro, ¿Seguir sufriendo o realmente tener ese despertar de conciencia que lo que está pasando ahora que cada vez se acrecenta más, ¿no? Que tenemos, no sé, mayores síntomas, más cosas la vida te pone a prueba y es como que cuando más rápido no tomemos esa acción, ese primer paso, nos vamos a seguir repitiendo siempre lo mismo. exacto.
más de lo mismo. O sea, si hacemos siempre lo mismo, siempre los mismos resultados. Para tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Qué es lo diferente que tenemos que hacer? Autoobservámonos las 24/7. Claro. Hasta que no nos observemos 24/7, no hay una verdadera transformación profunda en la conciencia, en donde te empezás a parar en el alma y empezás a generar almacentrismo. Porque si no, vivimos egocentristas, estamos autocentrados en el ego. Y eso es permanente, permanente, permanente. No vamos a poder cambiarnos a nosotros mismos nunca. Queremos que cambie la sociedad, otra vez de vuelta, por tercera vez, el cambio que querés ver en el mundo. Entonces tenemos que hacer el cambio. Bueno, ¿cómo hago para hacer el cambio? Autoobservate. Fíjate lo que pensás. Tomá conciencia. No, pero yo me conozco, yo me conozco. ¿Qué te vas a conocer? Si te conozco, ya estás despierto. Si te crees despierto, tenés ego, así que presta atención. Claro. ¿Entendés? Sí. O sea, verdades. Bueno, volvemos a las verdades. Porque habíamos hecho el camino, pero nos detuvimos ¿en dónde? En tomar la decisión. Una vez que tomamos la decisión, ¿se acuerdan? Vamos a repasarlo así rapidito. La cristalización, nos cristalizamos cuando nos dicen una verdad y la rechazamos automáticamente. Si estamos un poco más abiertos de mente y de corazón, ¿ok? Entonces recién ahí nos flexibilizamos. Si nos flexibilizamos, logramos después empezar a soportar la verdad, pero nos pesa una tonelada. Después toleramos esa verdad, se sutiliza un poco más y bueno, nos sentimos no tan oprimidos, por lo tanto pasa a valer media tonelada de peso específico emocional. Después recién ahí entendemos que es posible esa verdad, entendemos con la mente, la intelectualizamos, entender igual reconocer. Después comprendemos esa realidad cuando seguimos evolucionando y logramos valorar esa verdad, que es darle un valor emocional. Por lo tanto, comprender es entender, ¿ok? Reconocer y valorar. Eso es comprender. Reconocer y valorar. Eso es comprender. Recién ahí decidimos hacer un cambio. ¿Y después qué viene? La aceptación del cambio. Recién ahí aceptamos la verdad. Y cuando aceptamos la verdad, ¿qué viene después? Metabolizarla. Y después que la metabolizamos, recién ahí se cierra el ciclo con la naturalización de la verdad aceptada. Ese es el sendero de la verdad que uno debe atravesar internamente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué rechazo la verdad? Preguntémonos eso. Me dijo esto, Marce, no me gustó un carajo lo que dijo de las relaciones interpersonales. Todo lo demás me encantó, pero eso que dijo del amor no me cierra. Sí, no le cierra a tu ego, querido hermano, querida hermana. Lo sé, porque a mí me pasaba igual que a vos. A mí tampoco me cerraba, bajo ningún concepto. Pero necesitaba tomar conciencia. ¿Por qué? Porque me di cuenta que mi vida se había tornado en un saco uno pongo otro. Sino. Claro. Y me di cuenta que la actitud correcta era pongo, pero no saco mi corazón. Tengo una pareja, no la saco más. Si vos no querés estar más conmigo, retírate. Que se retire ella. Pero yo no, yo voy a seguir aceptando el amor que tengo por vos. Y esa es su decisión. Pase lo que pase. Si el otro no quiere estar con bueno, porque no te entiende, o porque el otro es el otro te vas. El otro es el otro. Miren esto, chicas, que está asociado al qué dirán. Miren, el otro es el otro y el qué dirán. Miren la riqueza de eso. ¿Ok? Sí. No aceptamos que el otro es el otro. No, pero el otro es el otro. No, porque queremos que el otro piense como yo pienso. Que el otro cita como... A ver ahí, creo que se cortó la transmisión, ¿puede ser? Ahí está. A ver, ¿nos escuchás, Marce? Sí. O quizás es porque estamos... Perfecto. Sí, se nos fue, nos aparece como, no sé si es... A ver, porque, ¿me escuchan? Te escuchamos, pero aparece negro en la pantalla. Realmente, bueno, están pasando estas cosas. Bueno. Ok, acá se nos cortó la luz porque está lloviendo a cántaros en la Patagonia. Acá también, sí, acá también está lloviendo. Sí, acaba de arrancar recién. Si no se esperan, vamos a estar un ratito más, voy a prender el grupo electrógeno. No, yo creo igualmente... Estamos bien, ¿no? Estamos con tanta información para ir procesando
Creo que es para volverlo a ver igualmente, porque realmente es información súper, súper valiosa. Y creo que sí, bueno, inclusive da para otro encuentro más, para reforzar todo esto y poder seguir también expandiendo la conciencia. Bueno, agradecerte infinitamente, Marce, por todo tu tiempo, tu sabiduría. Sabes que te queremos un montón, que te amamos, No, y gracias por acompañarnos en este también camino. estamos acá viviendo esta realidad que supera incluso todo lo conocido para nosotros. Eso es lo maravilloso. ¿Ves? Acá la Nacho me trajo, está mi señora que me trae la lucecita para que podamos ver. Ay, te veo. Gracias, Gracias. Qué genia ahí. Ahí Una está. luz. Ahí está la Una luz Nacho en que la oscuridad. nos trae la luz, Qué la Nacho. lindo. Así Qué que bueno, genia. bueno, mis queridas amigas de corazón, siento realmente que bueno, que fue maravilloso. Lamentablemente no las pude ver para poder generar una interacción mayor porque está todo oscuro, o sea, pero bueno, ahora sí siento que hemos tenido una reunión de excelencia, así que muchas gracias por esto, por esta maravillosa reunión, y bueno, y nos mantenemos en contacto, ¿ok? Y me gusta cerrar siempre así, de mirar la vida a través del corazón, ¿ok? Así es. Gracias ahí también a todos los que estuvieron ahí conectados, que nos mandaban corazoncitos, buenos mensajitos. Esto va a quedar guardado, así que ahí vamos a dejar también toda la información, los links, la info de Marce, así que felices de que puedan también ahí procesar toda esta información, hacer más preguntas que consideren y ingresen ahí también al sitio web de ERTS. Así que felices de estar ahí, despertando conciencia, acompañándonos y bueno, iniciando este camino maravilloso que vamos caminando todos juntos. Que así sea. Bueno, las queremos mucho, les mandamos un beso gigante y estamos en contacto y gracias por la buena onda, la buena actitud y el respeto. Ahí volvió, mira, ahí volvió la luz. Ay, qué genia, muchas gracias ahí, qué hermoso equipo. Gracias ahí también por inspirar ese amor incondicional que se tiene. Gracias también. Así es, estamos trabajando, tratando de ser ejemplos vivientes de lo que decimos. Claro. ¿Okay? Así que bueno, le mandamos un beso enorme. Vení, mamita, vení. Ay, sí, Saludá a la un chica. saludo. Ahí viene la Nacho, viene la Nacho, saludá. Ay, qué lindo, gracias. Beso y abrazo inmenso. Qué emoción finalizar este video así tan poderoso, lleno de amor. Bueno, Ay, gracias, estamos en contacto y bueno, nos estamos viendo nuevamente a mirar la vida a través de nuestro propio corazón. Gracias, madre, a través de los ojos del corazón. Chao.